Hola mis amigos, estoy de vuelta para seguir con nuestra serie sobre los bloqueadores del poder en la vida de los cristianos. Y hoy quiero hablar de un bloqueador que es realmente muy común, pero es bueno de que nosotros realmente hagamos algo para quitarlo. Para ilustrar de lo que voy a hablar, os muestro una tijera. Ahora una tijera ¿Para qué sirve? Sirve para cortar una hoja, por ejemplo. Y una tijera realmente para mí es una ilustración de la relación en la vida cristiana entre, por un lado, lo que sabe de la fe, lo que es la teoría, lo que ha aprendido en enseñanzas o predicaciones o leyendo la Biblia. Ese es su aprendizaje. Pero el otro lado es cuánto de lo que ha aprendido, cuánto de lo que sabemos, lo vivimos y lo practicamos. Y la tijera tiene su máximo uso cuando se juntan la teoría y la práctica, o mejor dicho, la gracia o el poder para vivir la práctica. Y claro que siempre va a haber un cierto juego, es necesario, pero si se juntan de esta forma teoría y práctica, de lo que he entendido teóricamente del Evangelio, por ejemplo, has oído de que Dios te ama. Esa es una teoría. Ahora en la práctica, ¿qué aplicación va a tener? Bueno, ¿cómo te vas a sentir si cometes un error? Principalmente si cometes un error grave. ¿Todavía te vale la teoría de que Dios te ama? Y ahorita se va a comprobar realmente si tú estás creyendo en un evangelio de la gracia y del perdón o en un evangelio de obras y justicia por medio de tu comportamiento. Entonces la teoría y la práctica son cosas que tienen que juntarse con tal de que nuestra vida cristiana sea una vida de eficacia. Y la eficacia es algo que Dios quiere. Y hay un versículo que conocemos todos en 1 Timoteo 3:5, donde se habla de personas que realmente no han entendido bien el mensaje. Y son personas quienes se distinguen, entre otras cosas, con esta descripción. Dice que y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos incluso, advierte Pablo hablando con Timoteo. La apariencia de la piedad es de que por afuera, en lo es teórico, en lo que hablan incluso, parecen ser personas muy devotas, personas entregadas a Cristo, personas conocedores de la palabra de Dios, pero dice que negarán la eficacia de ella, de la piedad, de esta forma de vivir con Dios. Y la palabra eficacia en griego realmente es la palabra dunamis, es la palabra que se usa en Hechos 1:8, y recibiréis dunamis, poder, para ser testigos de Jesucristo. Entonces, cuando uno solamente tiene una apariencia de fe, o sea que, y parte de la apariencia de la fe es de que nosotros sabemos las cosas, pero en la práctica de la vida realmente nos hace falta terriblemente vivir estas realidades. Y estas cosas se tienen que quitar de nuestra vida, porque si no, va a haber un problema, va a haber un dilema que yo les voy a mostrar lo que realmente puede pasar. Porque regresando al tema de la tijera, hasta este punto la tijera todavía está bien, y si uno logra juntar las dos hojas puede funcionar. Pero si yo forzara mucho este punto y empezar a forzar eso más, en este punto tarde o temprano va a quebrar
la tijera y ya no sirve para nada. Y yo pienso de que cuando en la vida del cristiano la diferencia entre lo que ha aprendido y lo que sabe y lo que realmente en la realidad es capaz de vivir, si esta diferencia llega a ser demasiado grande, puede haber diferentes efectos. Unos de una vez se apartan de la fe, se van de la fe porque están decepcionados y realmente son ciertamente sinceros porque dicen que no soy capaz de vivir todo lo que teóricamente se me exige, por ejemplo, en las iglesias. Otros se resignan, han probado, pero realmente tiran la toalla y empiezan a vivir un tipo de fe cristiana, yo lo llamo bajo el radar, de que viven pero no aparecen mucho y evitan de que se les haga preguntas incómodas de, por ejemplo, cómo está tu relación con Jesús, qué te ha hablado, qué te ha revelado últimamente. Viven su cristianismo, pero ya no hay mucha eficacia realmente en su vida. Otro grupo se vuelve hipócrita, como los fariseos, y los fariseos son el ejemplo máximo en este sentido, porque los fariseos, por un lado, tenían la teoría, pero perfectísima, y trataban de ocultar la eficacia o la fe verdadera con sobresalir en conocimientos, sobresalir en ciertas actividades como la oración pública, el ayuno público, la lectura de la Biblia, y en eso estaban campeones de una vez. Incluso en el conocimiento teórico de la palabra de Dios, los fariseos y escribas eran campeones mundiales. Pero Jesús les da títulos como generación de víboras en Mateo 23. ¿Por qué? Porque solo la teoría, y si la teoría que he adquirido, el conocimiento de la palabra de Dios, si esto solamente lo he adquirido con tal de realmente hablar mal de los que no lo tienen como yo, de elevarme en el punto de que yo tengo mucho conocimiento y tú ni has leído toda la Biblia. Y los fariseos empezaron a ejercer un dominio sobre lo que a manera de ellos los ignorantes del pueblo consideraban ignorantes a los publicanos, ignorantes a los creyentes comunes y corrientes porque no vivían tan estrictamente como ellos. Eso es una cosa que es muy peligrosa porque cuando hay mucho conocimiento, pero al fin de cuentas no se está cumpliendo lo que realmente la piedad o la fe verdadera en Jesucristo exige, entonces esta hipocresía va a hacer un daño muy, muy, muy grande. Entonces, para volver a nuestro tema, ¿por qué bloquea esto el poder? Es porque si la diferencia entre lo que yo sé y lo que yo vivo es muy grande, yo, por ejemplo, voy a vivir bajo una mala conciencia constantemente porque todo el tiempo voy a estar pensando en lo que me hace falta, en mi deficiencia, voy a tener sentimientos de culpa y todo esto, mala conciencia, sentirme culpable, todo eso, ¿qué va a hacer? No va a producir una vida poderosa de la cual tanto cantamos. No, pero el problema no es en lo que cantamos, sino que el problema es de que a veces enfatizamos demasiado el conocimiento teórico, porque así están estructuradas algunas de nuestras iglesias, de que solo se tiene que saber repetir versículos de memoria y ya uno califica como maduro. Pero la madurez tiene que ver con que se llega a juntar las dos cosas y luego que haya una eficacia en eso, haya un poder verdadero. El poder está, y el poder está, por supuesto, en la palabra. Y la teoría, las promesas de Dios que son para nosotros, allá está toda la teoría. Pero soy capaz de juntar la teoría con la vivencia mía. Soy capaz de recibir palabra de Dios. Y sé yo qué debo hacer cuando se me pide que ore por un enfermo o que eche fuera un demonio.
¿Cómo están estas cosas? O hay una división entre lo que vivo en lo que vivo en la iglesia, en lo que vivo en la casa, por ejemplo. Porque esas son las cosas que quitan el poder del cristiano, porque tienen desarrollos muy negativos. Entonces, mi consejo es de que no metamos tanto en el conocimiento teórico, sino que metamos realmente más tiempo en preguntar ¿por qué será que no vivo lo que yo sé? ¿Por qué me hace falta, por ejemplo, un carácter? ¿Por qué tengo problemas de carácter como enojo, lujuria, envidia, falta de perdón? Y todos luchamos con estas cosas. Y hemos reconocido de que la teoría, sabemos la teoría, debemos perdonar, no debemos estar en lujurias, no debemos envidiar. La teoría es clara, pero ¿por qué será que todavía me pasan estas cosas? Y cuando nosotros nos enfrentamos a esta realidad por dentro, y cuando dejamos la religiosidad, que siempre es lo peor que nos puede suceder como cristianos, y lleguemos a ser sinceros delante de Dios, vamos a reconocer de que el poder de Dios no es una cosa complicada, no es una cosa que es muy difícil de alcanzar, no, porque la Biblia, ¿cuáles son los requisitos que la Biblia nos da con tal de que alcancemos una vida de poder? Vivir en la gracia y tener fe, porque el justo por la fe vivirá. Y el que añada más a eso, llega a ser fariseo, porque lo más complicado que hacemos la vida, lo menos poder vamos a poder esperar. Y una cosa, con eso termino. El poder de Dios nunca va a depender del grado de tu santidad, ni el grado de tu entrega. El poder de Dios va a depender de la sencillez de la manera como tú puedes creer. Porque vemos en el Nuevo Testamento que los apóstoles tenían sus mañas, tenían sus faltas humanas, tenían sus errores, mas sin embargo levantaban muertos. Pedro, por ejemplo. Y tenemos que reconocer de que el poder de Dios es el poder de Dios que va a obrar por la gracia de Dios y no va a depender gran cosa de mi grado de santidad, pero sí va a depender de que yo llegue a ser sincero delante de Dios. Y cuando tengo la sinceridad de decir a Dios, Señor, ayúdame, yo sé la teoría, pero no soy capaz de vivirla, Dios nos va a ayudar. Y si llegamos a esta eficacia, entonces vamos a poder cortar cosas que nos sirven en nuestra vida. Entonces yo os animo a preguntar a Dios, ¿por qué será que soy como soy? ¿Por qué será que cometo errores que yo sé que no debería cometer? Pero no en el sentido de culparte, no en el sentido de echar más peso sobre ti, sino como una pregunta sincera delante de Dios, Señor, muéstrame lo que bloquea este fluir de tu poder, de tu gracia en mi vida, y entonces seguramente vamos a poder experimentar sencillamente más poder, porque el poder de Dios está dentro de ti, está dentro de mí, solo buscas salir. Y bueno, que Dios nos ayude en estas cosas. Y yo les pido a Dios que nos dé a todos nosotros la gracia de reconocer cuál bloqueador está en mi vida funcionando más y cómo quitármelo. Porque Dios quiere una iglesia poderosa. Poderosa en el sentido de carácter, poderosa en el sentido de eficacia en el ministerio, poderosa para hacer las obras que Jesucristo dijo que nosotros fuéramos a ser capaces de hacer. Y en gran sencillez y nada complicado, nada religioso, nada de un sinfín de catálogos de reglas y de leyes, sino sencillamente en fe sencilla, recibiendo la gracia y ejercer el poder que tenemos inherentemente por el Espíritu Santo. Dios nos bendiga en este camino. Amén.